Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día de la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, hay un gran acontecimiento eclesiástico o de la Iglesia que lo tenemos que colocar en oración. Hoy el Santo Padre ha elegido a varios obispos, principalmente de la Curia Romana y de otros países, hasta llegar a la India, 21 cardenales para la Iglesia universal. Entre ellos hay un profesor de Derecho Canónico que tiene 80 años, que fue elegido cardenal también. Un reconocimiento a la dedicación de la pedagogía en el derecho canónico. Solamente, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, por elegir nuevos cardenales para la Iglesia universal. Hay de Brasil, hay de Colombia, hay de otros países latinoamericanos, de España también. Hay que agradecerle a Dios por esos nuevos cardenales que la Iglesia ha elegido para realizar su función dentro lo que les corresponde como cardenal. Simplemente agradecer a Dios. Dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: el libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los Efesios y el Evangelio de Lucas. Hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es como un resumen del acontecimiento que estamos celebrando hoy, que es la fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Muchas personas pueden interpretar esta solemnidad como la etapa final de Jesucristo en el mundo. Jesucristo nunca se despide de lo que Él ama, de lo que Él ha elegido, y nunca de la Iglesia. Dice hoy la palabra de Dios, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido, movido por el Espíritu Santo, y comienza a narrar, se les presentó Él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Es el primer dato que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Numerosas pruebas que estaba vivo. Esa manifestación de la resurrección del Maestro, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios, que es el segundo elemento que aparece hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué le hablaba el Maestro aquí en la tierra? Del reino de Dios. Se produce el primer misterio, que está vivo, que ha resucitado.
y prolonga ese anuncio a través del gran ideal del cristiano, que es la contemplación del reino de Dios. También le deja un sentido de iglesia, de fraternidad, de acogida con los demás. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguarden que se cumpla la promesa del Padre, de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Sí, la gran promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre ellos y le va a dar fuerza para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es la idea que Jesucristo le quiere decir ya en la etapa final? Que Él estará presente en medio de la palabra, en medio del evangelio, en medio del testimonio de vida. Y para anunciar el evangelio, para testimoniar nuestra fe, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Ese Padre, ese Dios se manifestó en el Padre, se manifestó en el Hijo y se manifiesta ahora en esta gran promesa de la presencia del Espíritu Santo. Y al final, ¿qué dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles? En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que ha de venir sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el confín de la tierra. Fíjense los datos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer dato, que está vivo, que ha resucitado, que es el gran misterio de la manifestación del amor de Dios. El segundo dato, el anuncio del reino de Dios, que es la misión de nosotros. El evangelio es el medio para que los fieles comprendan el reino de Dios. Y el último o el penúltimo elemento es la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos fortalece, nos anima en la fe. ¿Y cuál es el objetivo? Que el Espíritu Santo nos cubra con su poder, con su manto, solamente para ser testigo de Dios, testimonio de Dios en medio del mundo. Es decir, esta finalidad de Jesucristo aquí en la tierra se puede utilizar como una prolongación de su vivencia y de su entrega en la cruz, a hacer lo que Él realizaba. ¿Y qué es lo que Él realizaba en el mundo? Predicar, anunciar el evangelio, para que la palabra de Dios llegue a los confines de la tierra. Y eso es innegociable para la iglesia. Nunca el evangelio del reino de Dios se puede negociar,
Lo nuestro y nuestra misión como iglesia es la evangelización, porque fue un mandato que antes de subir al cielo, Jesucristo se lo ha dejado a la iglesia naciente. Y eso se ha prolongado durante más de 2000 años. Anunciar el reino de Dios en medio de su pueblo. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Jesucristo dice: el Mesías padecerá. Aquí nos habla del sufrimiento, de la humillación, de la cruz. Pero de la cruz del madero va a brotar un gran acontecimiento espiritual, que es lo que se llama el misterio pascual, que es la vivencia de toda la iglesia, esa manifestación del misterio pascual, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Dice: resucitará de entre los muertos al tercer día. Esta frase del Evangelio de Lucas viene a resumir este gran acontecimiento, que es la centralidad de nuestra fe, que siempre va a permanecer en la iglesia. Y por eso Cristo siempre permanece con nosotros a través de los sacramentos, principalmente del sacramento de la Eucaristía, que constantemente en este momento que nosotros estamos celebrando, celebramos la actualización constante del misterio pascual, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Por eso nosotros tenemos que cumplir esa misión de mantener vivo este misterio pascual. Dice otro elemento, que es el elemento de la liberación del ser humano, tanto del hombre y de la mujer. En su nombre se va a proclamar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Esa actitud misericordioso del Padre. Jesucristo predicó siempre la misericordia, y antes de la despedida quiere dejar claro a la iglesia naciente que la práctica de la misericordia siempre debe permanecer en la iglesia, como el anuncio del Evangelio, la alegría del Evangelio, la actualización del misterio pascual y la liberación de la esclavitud del pecado. Y ahí es que nosotros tenemos que fortalecer también nuestra creencia, nuestra fe. Y sigue diciendo el tercer elemento. Primer elemento, el misterio pascual. El segundo elemento, la liberación de los pecados. El tercer elemento, ser testigo del amor de Dios en el mundo. Ustedes son testigos de esto. Y dice: miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes por su parte quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Generalmente el pueblo de Israel vivía
de promesa. Pero eran promesas temporales, promesas que pasaban. Pero la gran promesa de Jesucristo va a permanecer a través de la historia, a través de los acontecimientos de la iglesia, que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso le dice, no se alejen de Jerusalén. No se alejen para que estén unidos, para que reciban ese Espíritu Santo en unidad, en fraternidad, para que abran su corazón al fuego amoroso del Espíritu Santo. Y ahí le da esa gran promesa. Y al final le dice, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran alegría. Es decir, que no se encontraron frustrados ni engañados por la propuesta de esa promesa que le va a enviar al Espíritu Santo. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿Y qué va a pasar el próximo domingo? Que desde el sábado en la noche vamos a comenzar la vigilia de Pentecostés, esperando la presencia amorosa y protectora del Espíritu Santo. Es un indicador que Dios nunca deja a su iglesia solitaria. La deja con la presencia del propio Jesucristo a través de los sacramentos. Pero también para proteger nuestra vida, para fortalecer nuestra interioridad, para ser testigo de la presencia de algo que viene desde afuera y penetre en nuestro corazón, que es la presencia del Espíritu Santo. El próximo domingo se producirá este gran acontecimiento, que el Espíritu Santo va a descender sobre la iglesia, va a descender para animar, fortalecer a los fieles. Y eso, ¿cuál es el indicador de todo eso? El gran amor de Dios sobre la iglesia. Pues vamos a pedir en el día de hoy que también esa esperanza, esa alegría, esa espera, que nuestro corazón el próximo domingo uno se llene del Espíritu Santo. Los católicos no podemos abandonar esa propuesta. Por eso tenemos que acudir a los templos, a las parroquias, para recibir ese Espíritu Santo que nos va a invadir con su poder sanador. Vamos a pedirle a Dios para ser testigo de ese acontecimiento, y que la Virgen también participó de la llegada del Espíritu Santo. Ella nos va a ayudar a comprender también este gran misterio, que es la vivencia del misterio pascual, que Cristo ha muerto y ha resucitado con la presencia amorosa y protectora del Espíritu Santo. Vamos a pedir en este momento ese signo de Dios entre nosotros, para que el Espíritu Santo nos invada con su santo poder. Que así sea.